Buenos días, mis queridos hermanos, les habla el profesor Víctor Hugo Juárez, compartiendo los pensamientos devocionales del día de hoy. El texto de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 9 en adelante, dice así: Además de ser sabio, el maestro impartió conocimientos a la gente, ponderó, investigó y ordenó muchísimos proverbios. Procuró también hallar las palabras más adecuadas y escribirlas con honradez y veracidad. Las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos bien puestos son sus colecciones de dichos dados por un solo pastor. Las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos bien puestos son sus colecciones de dichos dados por un solo pastor. Te lo leo en esta otra versión que me parece a veces más fácil de entender. Dice así: Porque el predicador no solo era un sabio, sino un buen maestro. No solo enseñaba al pueblo, sino que lo hacía de modo interesante. Las palabras del sabio son como aguijones que mueven a la acción. Destacan importantes enseñanzas. Listos son los alumnos que captan lo que sus maestros dicen. Como te decía, esta semana me estoy permitiendo hacer un tributo, aunque realmente muy pequeño, muy escueto, a nuestros grandes maestros. Porque, ¿qué sería de nuestra vida sin esos grandes maestros, grandes sabios que nos han acompañado? Y que, como te decía en algún momento, sus palabras, sus ideas, pero sobre todo sus vidas, nos cambiaron la historia, cambiaron nuestra propia historia. A eso me refiero, te cambian tu historia. Te dicen cosas, te comparten una idea, pero su vida te cambia la historia. Y aquí estamos leyendo, el texto dice: porque el predicador no solo era un sabio, sino un buen maestro. No solo enseñaba al pueblo, sino que lo hacía de modo interesante. Entonces, los maestros pues buscan las formas más interesantes, más apasionantes para compartirnos una frase, un pensamiento, una idea, una lectura que ellos hicieron o algo, pero sus palabras van cargadas de tanto peso que, como dice aquí, son como clavos, ¿no? Las palabras del sabio son como aguijones, que mueven a la acción. Destacan importantes enseñanzas. Y aquí dice: las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos bien puestos son sus colecciones de dichos dados por un solo pastor. Entonces, al decirnos cosas, cambian nuestra historia. Me acuerdo, te he platicado de él, pero déjame repetirte un poquito de su historia. Me acuerdo de mi maestro. Me dio un curso especial que se llamaba Periodo Intertestamentario. Era mi cuarto año en el seminario. Yo estaba por graduar y entonces no había quien nos diera ese curso y le llamaron y él dijo, él aceptó gustosamente para compartirnos la clase de periodo intertestamentario. Era Edgar Wallace. Te he platicado de él. Eddie Wallace. Lo conocíamos, sus alumnos lo conocimos como Eddie Wallace. ¿Sabes qué me impresionaba mucho de él? Tú le podías decir un versículo del Nuevo Testamento y él te decía el versículo anterior y el versículo posterior de memoria. Una de sus fascinaciones era leer libros. Tenía, creo que más de 1000 libros en su casa, pero ¿sabes qué le gustaba mucho leer? Le gustaba mucho leer el diccionario, porque decía que cuando leía el diccionario era más preciso en su comunicación. Pero un día llegué a su casa y estábamos solos él y yo, y me platicó un poco de su historia. Y yo la sabía un poco más de su historia porque otros de mis compañeros habían platicado de él. Y él me dijo que cuando se hizo cristiano era universitario, más bien estaba terminando la preparatoria, se hace cristiano y entonces
se decide por estudiar filosofía y letras. Eddie Wallace era licenciado en filosofía y letras. Y entonces, hermanos de la iglesia, personas le dijeron, pero ¿cómo vas a estudiar eso? Tu fe va a disminuir, es más, te vas hasta convertir en ateo. Los filósofos no creen en Dios y no debes estudiar esas cosas y demás, tantas ideas que le dijeron. Pero Eddie Wallace empezó a estudiar la filosofía y entonces se llenó de dudas. Y me dijo una frase. Y me dijo, pero las dudas fueron la barca que me llevaron a tierra firme. Las dudas fueron la barca que me llevaron a tierra firme. Y cuando estaba lleno de dudas, entonces lo que hice fue buscar la verdad. Y encontré una frase de San Anselmo. Me gustó mucho cuando me platicó la frase de San Anselmo. Anselmo estaba discutiendo un día con Agustín de Hipona en la siglo IV después de Cristo, y entonces están discutiendo ellos, y una frase de San Anselmo que le cuestionaba a Agustín de Hipona. Agustín le dijo, ¿tú tienes la verdad? Y San Anselmo contestó, no, yo no tengo la verdad, es la verdad la que me tiene a mí. Te repito la frase, no, yo no tengo la verdad, es la verdad la que me tiene a mí. Y esa frase me la dijo Eddie Wallace. Y me dijo que las dudas que le proporcionaban sus maestros en la universidad, sus maestros de filosofía, las dudas fueron la barca que lo llevaron a la tierra firme, para conocer la verdad y para dejarse atrapar por la verdad, y para que la verdad de la Biblia, la verdad de Dios, hiciera un cambio en su existencia. Eddie Wallace, cuando yo lo conocí, ya estaba muy enfermo. Sus nervios estaban comprimiéndose o no sé, deteriorándose tanto. Y hablábamos por medio de un aparato como una computadora. Él escribía ahí cosas y así nos comunicábamos. Pero aparte de todo lo que él me dijo que personas llegaban y oraban por él con un sentido de lástima, como para que él se mejorara y para que él saliera de esa terrible enfermedad que le había golpeado. Y dice, pero la verdad es que Dios me ha llenado de paz en medio de esta enfermedad que es irreversible. En medio de esa situación, Dios me ha llenado de paz. Y cuando yo veía la historia de Eddie Wallace, y cuando no solamente veía su historia, sino veía su vida, era un hombre lleno de paz, de la paz de Dios. Y con sus frases, este grande maestro cambió mi historia. Ahora que lo recuerdo, doy gracias a Dios por la vida de Eddie Wallace. Y sé que tocó a muchos otros compañeros míos en el seminario y tocó muchas vidas. Porque esto que dice aquí la Biblia es cierto. Las palabras de los sabios son como aguijones. Como clavos bien puestos son sus colecciones de dichos dados por un pastor. O como dice esta otra versión, las palabras del sabio son como aguijones que mueven a la acción. Y eso pasó en mi vida cuando yo conocí a Eddie Wallace. Aún creo que nunca tendré esa habilidad que él tenía de memorizar tantos textos de la Biblia. Te digo que se aprendió todo el Nuevo Testamento de memoria. Y tú le podías decir una frase o un versículo y él te decía el versículo anterior
y el versículo posterior. Se sabía todo el Nuevo Testamento de memoria. Sus palabras, su vida, su historia, cambiaron mi historia, tocaron mi vida y me impulsaron a dejarme, como él decía, a dejarme atrapar por la verdad. Y en los días en que yo estoy también lleno de dudas, en los días en que las dudas me asaltan, me acuerdo de su frase poderosa: las dudas fueron la barca que me llevaron a tierra firme. Y las dudas que me asaltan han sido la barca que me lleva a tierra firme, a la firme presencia de Dios, a la firme palabra de Dios y a la convicción de que Dios puede sostenerme, puede sostener mi vida y puede sostener tu vida, puede sostener nuestras vidas, cualesquiera que sean nuestras circunstancias. Que Dios te bendiga.